Muy buenas noches, amigos y amigas de Infractal. Bienvenidos, como cada domingo, a este espacio hoy, un domingo especial, domingo de resurrección, donde conmemoramos y, ¿por qué no?, celebramos la resurrección de aquel que se hizo carne, que se hizo verbo, ¿verdad?, para darnos la salvación y la vida eterna a quienes creemos en él. De entrada, decirles a cada uno de ustedes que esperamos que hayan tenido una Semana Santa santa, que hayan podido retornar a sus hogares todos y sobre todas las cosas que hayan podido en esta semana pues reencontrarse con el Creador, encontrar un espacio de reflexión para buscar, ¿no?, esa cercanía, sobre todo cuando hemos salido nosotros de un duelo y de un shock, ¿no?, que hemos vivido y que ha sido colectivo, para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi compañero Randy Estrella se encuentra cumpliendo unos compromisos internacionales que les prometo la próxima semana pues le trataremos de sacar el mayor provecho para entender un poquito qué pasó en el Ecuador. El día de hoy, como les decía en el introito, un programa especial cargado de esa profundidad, ¿no?, y esa espiritualidad que nosotros queremos transmitir precisamente un domingo de resurrección. Me acompañan dos personas que yo, en lo personal, una que no tengo tanto tiempo de conocer, pero que he compartido con ella y su testimonio de vida me ha impactado muchísimo, Lidia López. Y posterior a Lidia vamos a tener una conversación con un hombre que desde que yo lo conocí, sin decirnos media palabra, me dijo: hija, tienes que volver a los caminos del Señor, no te puedes apartar. Y de una vez ha insistido en que me congregue hasta el punto en que estoy asistiendo con mayor frecuencia a la iglesia, y es el pastor Feliciano Lassen. Así que no se pierdan esta interesante entrevista y de inmediato doy la bienvenida a Lidia López. Hola. Para mí, Lili. Lili. Hola. ¿Cómo estás? Bien, como te dice tu corazón que me llames, así es. Gracias de verdad por estar con nosotros, sobre todo un domingo de resurrección, 11 claro, de la noche. Claro. Te agradezco muchísimo el que estés presta para contarnos tu historia. Comencemos por el principio. Así es, y qué lindo poder compartir un día como hoy tan especial para todos los creyentes e incluso los no creyentes, porque Dios es tan maravilloso que a todos nos da. Ah, es así. Estemos o no estemos en el camino, ¿eh? Así es. ¿Quién es Lidia López? Wow, qué pregunta. Lidia López es una mujer, una hija de Dios, madre, hija, hermana, amiga, pero sí soy una mujer que el otro día llegué como a la 10ª persona que me dijo: ¿tú has leído en la Biblia a Job? Y yo le digo: no, y está ahí, yo sé que tengo que en algún momento leerle. ¿Y qué tú eres Job? Y yo no entendí nunca por qué siempre me mandaban a leer a Job. Entonces empecé a hojearlo. Y la verdad es que yo puedo decirte que no soy Job, porque Job la pasó peor que yo, pero ciertamente me ha tocado sobrepasar algunas adversidades que hasta el momento, en el día de hoy, creo que más que nunca, que han sido necesarias para yo entablar una relación con Dios como la tengo. O sea, una relación que no negocio, una relación que es lo más importante, lo que más alimento día a día. Y agradezco hoy, lo agradezco los procesos, porque también me ha permitido acompañar a otras personas que pasan por lo mismo. Pero si yo te pudiera resumir mi vida, yo soy hija única de mamá, crecí con mi mamá y yo contra el mundo, y en mis 23 años mi madre fallece por un cáncer de mama. Entonces de repente todo mi plan que yo había construido en base a la existencia de mi mamá en mi vida completamente, pues se destruyó. Pero yo no fui capaz de asimilarlo. Entonces yo hice lo que se denomina un duelo tardío, y en el colapso del duelo tardío, que fue en el paso 1, que es la negación del duelo, yo me quedé durante un año en negación. Cuando empiezo a darme cuenta cuál era mi realidad, pues termino en una clínica interna porque me dio un ataque de pánico, ya que yo tenía aproximadamente 3 semanas sin comer, sin dormir, pero yo no me daba cuenta, porque en esa crisis emocional hay veces que tú no te das cuenta que estás. Y cuando salgo
me ponen a dormir para hidratarme, para ponerme a descansar. Pues, medicamentos, claro. Psicóticos. Claro, no. Sí. Cuando yo llegué era a punto de colapsar. Entonces la médico internista, mi madrina es médico también, y la médico internista era amiga de mi mamá y de mi madrina. Entonces la llama y le dice, acabo de recibir a Lidia porque yo no me sentía bien, yo supe a dónde llegar, Dios es así de maravilloso. Y ella llama a mi madrina y le dice, mira, yo la voy a dejar interna, la voy a dejar en la habitación, aquí en la UCE, la cuña. Y cuando despierto, entonces ahí me rompí, o sea, que yo era la persona más desdichada del mundo, que yo tuve que haberle hecho algo a Dios malo, que yo estaba pagando esto, que me había quedado sola en el mundo. Entonces mi madrina me cuenta que mi mamá había durado 2 años luchando con un cáncer terminal, porque mi mamá tenía cáncer en seno, hígado, hueso y cerebro. Y que ella había durado 2 años porque me faltaban 2 años para terminar la universidad, y que una vez yo terminé la universidad, pues ella se entregó porque estaba cansada de luchar. Entonces me dieron la opción de o seguir en mi vida hacia adelante bajo las expectativas que mi mamá había construido por lo que había luchado conmigo, o echarla a perder. Y yo elegí pues hacer lo que mamá me enseñó. En ese momento, Lili, ¿sentiste, hablaste de la soledad que da como hija única, Sí. que sabe lo que es que tu mamá no esté contigo porque aunque tiene una situación de salud difícil, que es mi caso? Y creo que por eso hicimos mucha empatía. Sí. Pero en ese momento, cuando tocas el fondo, ¿qué tú puedes rescatar de cosas que Dios haya hecho en tu vida, como que te hayan dicho, espera, no estás sola? No, es que en ese momento yo no era capaz de ver la obra de Dios en mí. Yo lo que estaba era dolida porque yo sentí culpabilidad. ¿Sentías el por qué? Yo sentía que yo le había fallado a Dios en algo y que Dios me había castigado, porque yo venía de una crianza desde el catolicismo, con todo respeto, pero desde un catolicismo donde Dios era culpable y era el Dios del Antiguo Testamento vengativo. Entonces había que portarse bien porque si no, papá Dios te castiga. Con eso era que uno lo ponían, tú sabes, en órbita. Entonces en ese momento yo lo que sentía era que Dios estaba enojado conmigo. Entonces lo que yo sí, porque como siempre he sido creyente, yo sí queriéndome congraciar con mi papá Dios, pues entonces empecé a buscar los mecanismos para sanar, para seguir hacia adelante, para honrar la memoria del sacrificio de mi mamá, porque mi mamá, ¿verdad?, dio su vida literalmente por mí. Entonces, ¿qué pasa? Y eso le pasa a todo ser humano que se le muere su madre, no importa la edad que tenga. Cuando fallece tu madre, sentimos una desconexión de la tierra, y hay muchas personas que sufren incluso crisis de identidad porque su conector con la tierra, porque Dios es así de maravilloso, usa a tu madre para traerte a este mundo como un medio. Entonces yo empiezo una etapa de encuentro conmigo misma. Ahora la pregunta era, ¿quién era Lidia? O sea, la primera vez que yo conscientemente, bajo mis propios sentidos de la vida, tenía que responder a la pregunta, porque ya yo no era la hija de mi mamá, porque mi mamá ya no estaba, a quien yo tenía que congraciar con mis logros y con mi éxito, ya no estaba. ¿Y a quién yo lo iba a hacer? ¿En quién yo iba a depositar, digamos, que es esa responsabilidad? Entonces yo empiezo a congregarme en la iglesia, en ese momento la católica, que era la que conocía, en busca de sanar ese dolor, de que papá Dios estaba bravo conmigo. Y en un retiro le escribo una carta de amor a mi papá por primera vez. A mi papá, que yo no conocía, pero que yo sabía cómo se llamaba y en qué país vivía. Entonces, ese retiro terminó un domingo. El lunes tenía terapia con la psicóloga porque yo estaba sanando también mentalmente. Y le entrego la carta y la psicóloga se pone a llorar. Y yo le dije, mamita, yo te pago para llorar yo, no tú. ¿Qué está pasando aquí? Entonces ella me dijo, Lidia, es muy poderosa esta carta. O sea, tú estás hablándole desde el amor, desde la niña chiquita, a tu papá que tú no conoces. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es importante, esto es un paso importante. Y yo le dije, no te preocupes, yo le voy a escribir al embajador de Ecuador, porque mi papá es ecuatoriano, en Nueva York, y le voy a decir que me ayude a encontrar a mi papá para entregarle la carta. Y 2 meses después yo estaba en Times Square diciéndole hola a mi papá. Por primera vez. Por primera vez. ¿En tu vida? En mi vida, la mano, hola, ¿cómo estás? Y esa noche papá Dios me regaló la certeza de que yo no estaba sola, porque no solo encontré a mi papá,
sino que descubrí que soy la cuarta de 11 hermanos de 9 madres diferentes. Yo pasé de no tener madre a tener un conjunto de madres que ahora me adoptaban de alguna forma u otra, y unos hermanos que no se hablaban y que estaban peleados porque sus madres fueron los cuernos de la otra madre de los otros. Entonces había un triángulo ahí muy polígamo, por decirlo así. Y yo me siento con mis hermanos y les digo, bueno, a mí no me importa lo que hizo mi papá con tu mamá. A mí lo que me importa es que yo soy tu hermana y que yo te quiero y que yo quiero conocerte. Entonces, 2 años más tarde después de eso, 1 año más tarde después de eso, quedo embarazada, me caso. 3 años después, el que era mi esposo en ese momento me pide el divorcio por teléfono y yo vuelvo a afrontarme otra vez con la soledad. Pero esta vez con un niño. Con un niño. ¿Cómo ves, mirando en retrospectiva, y ya que ese momento de, bueno, me abro a la oportunidad de construir una familia? Uh-huh. No tuve, digamos, eso, porque también es como de esos retos de niñas uh-huh. que hay, y esos parámetros de niña de que, ok, yo tengo que hacerlo bien. Y no hacer, lo que mamá hizo mal. Exacto, lo que yo creo que mamá hizo mal. Exacto. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Mira, cuando yo conocí a mi papá, yo lo conocí en junio del 2013. Y nosotros, había una prima que se casaba en septiembre de ese mismo año. Y como esa era la oportunidad donde la familia entera iba a estar junta, pues yo le pedí que por favor me llevara a Ecuador a conocer a toda mi familia. Entonces, cuando yo estoy en el avión de Nueva York a Ecuador, que yo me voy a poner el cinturón de seguridad, que yo vi a mi papá, fue cuando yo reaccioné al hecho de que ese era mi papá. Y yo me pongo a llorar, mi hermanita, una de mis hermanitas que viajaba conmigo, gringa. What's going on? ¿Qué está pasando, Lidia? Yo empecé a llorar. Ellos creen que me está dando un ataque de pánico por el avión. Cuando el avión ya se estabiliza, me dan agua y me dice, habla, ¿qué te pasa? Y yo, mi mamá estaba en droga. Y mi hermana dice, ¿what? Sí, porque solamente en droga mi mamá se metía con este hombre. O sea, ¿quién es este hombre? Cuando yo conocí a mi papá, adulta yo, entendí tanto las decisiones de mi mamá, que más allá de sanar el abandono de papá, yo sané lo que yo creía que mi mamá había hecho mal. Entonces eso es un regalo de papá Dios. Claro, lo veo yo ahora como un regalo de papá Dios, pero en ese momento Dios me daba la sabiduría para entender que cualquier cosa que yo cargaba de mi mamá, de dolor con mi mamá, que yo creía que no tenía, pero sí cargaba con dolor de mamá, se sana en el momento en que yo me di cuenta que la mejor decisión que tomó mi mamá en ese momento fue divorciarse de mi papá. Entonces, cuando perdonas, cuando te abres la puerta al perdón, van a aparecer una serie de verdades que estaban ahí. Y que no las querías ver. Y que no la podía ver porque yo no tuve contacto con mi papá para tener la versión de mi papá de los hechos, tú sabes. O sea, yo tenía la versión que mi mamá, salvaguardando mi corazón, me dio de mi papá, porque tampoco mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Entonces yo podía crear de mi papá cualquier idea. Y donde la mala era mamá. Exacto, y regularmente las niñas creemos que nuestro papá es un príncipe. Es un príncipe azul. Entonces, encontrar a mi papá también fue encontrar otra parte de mí que yo no entendía, porque yo soy blanquita, medio achinadita, con los pómulos. Yo no tenía el pelo rizo en ese momento, y en mi familia todos son piel canela, voluptuosos, más de tendencia afro, de características más afro, y yo características más indígenas, por decirlo así, claro, pero que de mi lado ecuatoriano, mi abuela, una indígena full, mis tíos, el único que era alto blanco era mi papá, pero todos eran muy indígenas. Entonces, cuando yo encuentro a mi familia de parte padre, cuando yo me encuentro con esa parte de mí, es que yo digo, ay, que mira de dónde yo vengo. Entonces, fue un regalo que me da el perdonar, el ver, aún en mi dolor, en mi soledad, en mi abandono, ver a mi papá con amor y con deseo de conversar. Ha sido muy duro. Y una de las cosas precisamente por la que quise invitarte, Lili, es porque yo quiero que la gente que nos ve entienda que a veces uno ve lo bonito, pero no sabemos qué hay detrás de eso bonito. Y tu historia es tan llena de fe y de como el nombre de este programa, infractal. Así es. No te rompes, no te quiebras. No, sí me quiebro. Yo creo que
cuando, cuando yo pierdo a mi mamá y luego encuentro a mi papá, yo entiendo que primero, y es auténtico, yo sé que a nadie le gusta sufrir, pero señores, mire, a mí no me gusta sufrir, de verdad. O sea, ustedes no se imaginan lo que yo hago para no sufrir. Eh, entonces, cuando yo encuentro a mi papá, que yo recibo esto, yo empiezo a darme cuenta de cómo Dios está ahí conmigo, pero todavía yo no lo interiorizo desde mi humanidad. Cuando a mí me piden el divorcio, que yo me veo literalmente con mi hijo y yo, es como si yo volviera a ver a mi mamá y a mí. Entonces, la gran pregunta era, ok, esta vez, ¿qué voy a hacer diferente a mi mamá? No porque lo que hizo mi mamá estuviera mal, sino porque mi mamá hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, pero ella misma a mí me había entregado otras herramientas. Partiendo del punto de que mi hijo, de que yo tengo una relación absolutamente sana con el papá de mi hijo. Tenemos nuestros temas, pero lo hubiésemos tenido incluso casado por la crianza. O sea, eso no era que nada. Y yo necesito que mi hijo no conozca, no tenga la necesidad de conocer su otra parte de la familia cuando sea un adulto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con estas herramientas? Y pasamos un proceso de divorcio que yo me lleno la boca de decir que fue un proceso de divorcio sano. O sea, el papá de mi hijo no sabe lo que una mujer, ex mujer, volviéndote loco y molestándote. Yo no sé lo que es un ex marido molestando. O sea, yo sé que el amor que se tiene por un hijo te puede llevar a tomar decisiones que van incluso en contra de tu ego y de tu amor propio para que tu hijo esté en un lugar sano y crezca en un lugar sano. Entonces, cuando yo creo que como que me gradué, ¿verdad? O sea, wow. Vino este quebrantamiento del divorcio que yo no quería porque crecí en un hogar monoparental con mamá solo, yo no quería eso para mis hijos, pero salgo triunfante, yo creo que todo está bien y de repente empiezo a trabajar y a emprender. Dando conferencias inspiracionales, miren, usted puede ser huérfana y sacarle esto, usted puede perdonar a papá y aprovechar esto, porque Dios te deja, te permite, ahí sí yo empiezo a hablar, Dios te permite esto para que tú puedas ser mejor y tú ganes autoridad, pero lo que yo no me imaginé es que el día que yo le dije a Dios que me usara, un mes después yo iba a darme cuenta que yo tenía cáncer de mama. Yo quiero preguntarte dos cosas antes de pasar allí. Primero, ¿cómo sentiste ese día? Ya tenías un hijo en que te dicen, tienes cáncer con metástasis. Tenías 33 años. 35. 35 años. Uh-huh. Joven. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 6. 6 años. Un bebé. Pero además, ¿cómo procesas para salir adelante? Mira, el día que yo me lo descubro, fui yo tocándome. Yo voy al otro día donde mi obstetra y le digo, mira, yo tengo cáncer, pero yo me voy para Disney con mi hijo. Yo me voy a hacer todos los estudios y todo lo que haya que hacer cuando yo regrese de Disney, porque ahora mismo yo no voy a amargarme el viaje. Cuando yo regreso, antes de tiempo, pasó una situación y tuve que regresar antes de tiempo. Yo en ese momento dije, papá Dios, pues tú quieres que yo me atienda a esto, pues yo voy para allá. Y cuando a mí me confirman, pues evidentemente yo me quebranté y yo me molesté con Dios. Yo le dije, o sea, no, lo tuyo no te he escrito conmigo, o sea, de verdad. Sí, y te hablo tal cual, así le hablé. O sea, yo lo he hecho todo, me he portado bien, porque recuerda que vengo de un papá castigador. Me he portado bien, me divorcié bien, superé a mi papá, y empiezo como a sacar ese listado. ¿El por qué? De que, loco, o sea, en serio. Tú me pusiste algo en mi corazón y me hiciste una promesa, tú no me puedes dejar sin vida, yo quiero lo que tú me prometiste, porque yo siempre supe lo que yo quería y yo entendía que eso era lo que Dios quería para mí. Yo llego a mi casa porque yo ahí no sabía que tenía metástasis, yo simplemente sabía que tenía cáncer de mama. Cuando llego a mi casa, yo siento que mi cuerpo me pesa, me empieza a pesar, o sea, como que no tengo control sobre él. No quería que mi hijo me viera y me tranco en mi habitación. Cuando voy a mi walk-in closet para cambiarme la ropa, me caigo. Y ahí es la primera vez que yo experimento, que yo tengo una experiencia directa con Dios a nivel de una manifestación física. Entonces yo empiezo a llorar y a llorar y a reclamarle, pero mira, tú sabes que ¿para qué ya? Ya yo no te voy a preguntar por qué. Yo te voy a preguntar, ¿para qué tú esta cherry me la acabas de poner? O sea, yo lo he pasado todo literalmente, todos los quebrantamientos que tú puedas ver, ya yo lo he pasado y me está poniendo un cáncer, no me quiero morir. O sea, la verdad, yo no me quiero morir. Mi hijo está bien porque mi hijo tiene su familia de parte de padre que lo va a ir. Yo no me quiero morir. Entonces, ¿para qué? Y en ese momento yo le digo a eso que yo tenía en mi cuerpo,
yo sentí que me llenó, me cubrió una luz y yo le dije a eso que tenía en el cuerpo, te metiste con la persona equivocada, porque yo soy un ser de luz y yo te voy a sacar de mi cuerpo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tú no creces más de donde estás. Y yo sentí que se me incendió todo ese lado que era donde estaba. Yo no sé después de eso qué pasó, yo sé que yo me levanté, yo no sé si fueron 2 minutos, si fueron 10 minutos, si fue una hora, yo no sé, porque cuando yo abrí los ojos yo estaba acostada en el piso y al otro día yo estaba con mi oncólogo diciendo, con mi mastólogo, les llevo las pruebas, o sea, lo que me había hecho, él lo mira y dice, wow, qué bello eso, y yo, wow, doctor, ¿cómo así, qué bello? No, lo que pasa es que está muy claro, mira, yo voy a hacer esto, voy a intervenir, te tengo que hacer algo más para ver si no hay metástasis, tal, pero bien, y yo le dije, ¿cuál es su porcentaje de éxito en mi caso? 99.9% me dice, solo si Dios quiere es un 100% o no lo es. Y yo, está bien, Dios está conmigo, no se preocupe, vamos adelante, me lo saca todo, los 2 senos, me lo quita todo, no, déjame ver. Y en el estudio más profundo para prepararme para la cirugía es que descubrimos que hay una metástasis y que entonces hay que darme quimioterapia. Entonces, no puedo dejar de decirlo, sé que estamos cortos de tiempo, pero cuando yo me iba a dar mi primera quimioterapia, la iglesia donde yo estaba asistiendo, la persona me dijo, el líder me dijo que Dios no quería que yo me diera quimioterapia porque la quimioterapia era un veneno. Y yo salgo confrontada de la iglesia y le escribo a mi mejor amiga y le llamo, le digo, necesito hablar contigo. Este señor oró por mí, pero me dijo que Dios no quería que yo me diera la quimio. Y yo no creo que eso es lo que sea que Dios quiere, y no quiero que Dios piense que yo estoy dudando de él. Entonces ella me dice, órale específicamente a Dios, dile lo que tú quieras saber mañana. Yo me iba a dar la quimio al otro día. Cuando yo le dije, bueno, papá Dios, yo lo que hay, tú sabes cómo tú me hiciste, y tú sabes que tú me hiciste cuadrada y que a mí no me gusta pasar trabajo. Entonces, si nada sale bien en esta quimioterapia mañana, es porque tú no quieres. El punto es que yo llegué y todo estaba perfecto y yo estaba dándome quimio y llega una chica y me dice, el doctor me mandó, el doctor, pero me dice el apellido, me dice el doctor. Y yo, el doctor. Sí, mira, lo que pasa es que el doctor quiere que tú veas cómo yo estoy porque tú vas a estar así. Y ella estaba tan saludable como lo estás tú, Eduardo, te lo juro. Y bueno, y hablamos muchísimo. Al final, ella se va y cuando se devuelve me dice, ay, tengo que decirte, tú ves ese líquido rojo que está pasando por tu cuerpo en este momento. Y yo, sí, ese es el Espíritu Santo materializado para sacar eso que tú tienes en el cuerpo. Uf, te lo digo y se me engrifa la piel. Y yo en ese momento entendí que Dios estaba conmigo. Y todo mi proceso, Eduarda, fue como lo planificó el doctor, que no fue el doctor, fue el doctor Dios que lo planificó y que lo usó. Y yo paso por mi proceso con toda la mejor actitud del mundo porque yo no estaba enferma. Era algo que estaba en mi cuerpo, que había que sacarlo y que yo tenía que trabajarlo mental, físico, pero sobre todo espiritual. Porque las enfermedades también son manifestaciones de esas confrontaciones espirituales que tenemos. Y mi proceso era algo que yo tenía que pasar para poder hoy hablarte con la certeza de que existe un Dios que es milagroso, amoroso, y que en este momento, en este lugar donde estamos, es total y absolutamente temporal. Y la gran pregunta no es cómo quiero vivir la vida, la gran pregunta es cómo quiero que la muerte me encuentre. ¿Y cómo quieres que la muerte feliz y en paz? Y sobre todo en comunión. Paz. Claro, es que la paz que yo tengo es la de Dios, no es otra cosa, no es otra paz. Es la de Dios. ¿Y qué mensaje le darías a las personas que atraviesan momentos turbulentos? Sobre todo, acabamos de pasar por una crisis hace poquito, por una situación bien chocante. ¿Qué le dirías a las personas? Lo primero es que no pretendas saltarte ninguna etapa. El dolor existe. Existe. O sea, no es un reflejo de una emoción y somos humanos, no somos perfectos. Solo Dios es perfecto, todos somos perfectibles. Que yo le puedo decir que entiendan y acepten que es un proceso, que es un dolor, que nada es permanente y que se pregunten qué van a hacer con eso. Y yo elegí vivir, yo no elegí morir. Hay gente que se muere en la víspera. Y elige vivir. Elegir vivir, pero implica. Elige vivir. Elige vivir, no vivir a lo loco, pero elige vivir. ¿Qué implica vivir? Mira, te puede faltar una pierna y sigues viva. Te puede faltar dinero y sigues viva. Te puede faltar casa y sigues viva. Puedes quedarte huérfana y sigues viva. Pero si te falta Dios, no existes. Hay un vacío. Absoluto. No hay nada más allá, tampoco hay promesa. Tampoco. Yo estoy segura de eso. Con toda la certeza. Te lo digo, mira cómo se me emociona mi cuerpo, me sudo. Es real. Es Dios.
Y eso que, señores, aquí hay un aire full Dios. que está encendido. Sin embargo, tengo que decir que escuchar a Lili y por eso tan poderoso que nos acompañes esta noche, porque escucharte, y yo sé que el pastor está por ahí, lo veo, y escucharte es hacer que el corazón y que se engrife, porque de verdad se siente esa profundidad, esa conexión que tú tienes con aquello que no se ve, pero sí se siente, que es Dios. Existe y wow, existe. Y ahí van a haber quebrantamientos que no son físicos, que son totalmente emocionales, que solo Él lo puede sanar. Yo viví mi vida entera buscando ese héroe y yo tuve todo el tiempo ese héroe que me abría las puertas, que me conectaba con la gente correcta, que me protegía. Yo no tengo un drama ocasionado por el hombre, yo tengo dramas, situaciones propias de existir. Así es. Pero Dios me ha protegido. Yo estoy sola en este país, o sea, mi familia vive fuera y yo no estoy sola. O sea, a mí nunca me ha faltado nada. Ni te faltará. Ni enferma. Y me dio una mejor amiga excepcional, me dio un hijo excepcional, me dio una madrina excepcional. Todo el que está cerca de mí es excepcional. Yo no puedo decir, yo no me junto con delincuentes, yo no hago el mal. O sea, es increíble la forma maravillosa en la que Dios me protege. Y hay días, porque soy humana, pero es que, pero tú decís, tú sabes que hazte cargo tú de eso, loco, porque de verdad no estoy en eso. Yo voy a hacer mi parte. Exactamente. Y mira la forma en que ella habla con Dios, de conversación totalmente. Mira el pastor está... él es chévere. Porque el pastor sabe. Él es chévere. Yo me imagino que el pastor sabe. A mí me dicen que, mira, tú estás soltera. Y yo sí, yo estoy soltera. Y tú no quieres, yo estoy soltera, pero yo no estoy sola, papá Dios está conmigo. Y él está preparando ese varón que va a ser el jefe, el pastor de mi casa. Amén. Él lo está preparando para mí, yo estoy esperando que me está preparando para recibirlo. Me está preparando para recibirlo. Lili, hemos llegado al final de esta conversación, pero decirte que yo espero que vengas otra vez. Y hablar de otros temas también. Sí, se nos quedaron muchos temas. El tema de Fórmula 1, una mujer en Fórmula 1. Mujer en Fórmula nace en el proceso del cáncer como una muestra, y por eso es uno de mis proyectos más amados, de que en tu peor momento con Dios puedes crear maravillas, y en el caso de nosotras estamos rompiendo paradigmas del rol de la mujer en la Fórmula 1 sin ser feministas, siendo total y absolutamente mujeres conscientes de nuestra creación como mujer en Dios. Amén. A ustedes, amigos, agradecerles que estén con nosotros ahí. Tenemos mucho más. Ya ustedes vieron que yo no miento, ¿eh? Yo no miento. Yo les dije que vamos a tener entrevistas poderosas y eso es lo que estamos haciendo en esta noche. No se muevan porque en breve está con nosotros el pastor Feliciano Lassen.